Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y muy bienvenidos a esta nueva jornada formativa que organiza la Confederación Española de Abogacía Joven en esta tarde y como viene siendo habitual, pues todos los lunes tenemos a un ponente pues que nos ilustra sobre cuestiones de rabiosa actualidad y que de seguro nos serán muy útiles en nuestro día a día a la hora de ejercer la profesión y en nuestros despachos. En esta ocasión, pues tenemos a José María del Río Garay, que es abogado especializado en derecho digital, protección de datos, videojuegos, metaverso y blockchain. Y en la actualidad está dirigiendo el departamento de soluciones Legal Tech en Economics and Juris Group y se encarga concretamente del diseño y del desarrollo de productos para abogados. Es también fundador de la plataforma global Inteligencia Artificial. La tarde de hoy pues, nos va a hablar de todo el tema de la regulación y de la creación de la base de datos jurídica en el ámbito de la inteligencia artificial, que bueno, pues es algo que al final estamos obligados de alguna manera a adaptarnos y que seguro pues en los despachos nos va a facilitar mucho las cosas, como digo, en nuestro día a día. Así que sin más, pues nos quedamos con él, que seguro que tiene que contarnos cosas muy interesantes. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación a la Confederación Española de Abogacía Joven, por invitarme. Eh, mm, Espero que, como dices, sea una charla que sea interesante. Me has presentado perfectamente. Soy José María del Río, soy el desarrollador de herramientas de LegalTech, que ahora también está muy de moda el término LegalTech. Y aquí en Economics and Juris, en Economics and Juris Group, que es una editorial jurídica. Y bueno, en la charla lo que pretendía un poco era dar un poco una explicación de lo que es un poco la gestión de grandes volúmenes de datos y de bases de datos jurídicas. Y luego, sobre todo, y como ahora está muy de moda, de enlazarlo con todo el tema de inteligencia artificial, que yo creo que es lo que todo el mundo, digamos, está un poco más curioso, ¿no? De cómo se desarrollan estos modelos con inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial, cómo nos ayuda, cómo nos desayuda, cómo todo esto. Así que, bueno, agradeceros mucho la presencia aquí, el poder estar explicando. Y nada, sin más, yo también creo que empiezo un poco con la charla. Me comentan que luego se podrán hacer todas las preguntas que necesitéis. Es una materia un poco densa en el sentido de que todo este sistema de inteligencia artificial es un poco antagonista de lo que estamos nosotros acostumbrados a gestionar. Al final, como bien ha explicado también Juan, yo soy abogado, estudié Derecho, estudié con mis manuales en papel, porque yo también decía que el ordenador me cansaba la vista y no me gustaba. Y poco a poco he ido entrando en un mundo en el que el ordenador, ya aparte de ser fundamental, me está ayudando al desarrollo del trabajo. Pero sobre todo lo que he visto es la potencialidad que tienen estas herramientas para gestionar el trabajo del día a día de lo que es cualquiera de nosotros. Dicho esto, con esta charla lo que pretendo es un poco explicar en qué consiste esta creación de bases de datos, hablando un poco de qué es una base de datos, qué regulación tenemos que tener en cuenta a la hora de crear, gestionar una base de datos, y luego también darle ese toque de inteligencia artificial en base a la regulación del reglamento de inteligencia artificial que salió hace poquito en la Comisión Europea, cómo nos está afectando, cómo, digamos, de ese marco podemos derivar las definiciones para que nosotros también entendamos qué es una base de datos y un dato jurídico, y a partir de ahí también que aprendamos un poco a interactuar con estos sistemas. Así que bueno, un poco por ir comenzando, hablamos un poco de la revolución de lo que es la inteligencia artificial. Estoy seguro que muchos habéis escuchado tanto argumentos a favor como argumentos en contra de la inteligencia artificial. A mí me gusta utilizar mucho una foto de una especie de Terminator con toga, que esta vez no la he traído en las ponencias, pero sí que es verdad que hay gente que me dice que la inteligencia artificial es un robot que viene como a quitarnos el trabajo, que viene como a destruir la abogacía en general, mientras que otra gente lo que me vende también, porque soy muy transparente y muy sincero, que la inteligencia artificial nos va a quitar o sea, que nos facilita todo. Tú llegas, le preguntas a un robot y ya prácticamente te da todo hecho.
La realidad no es ni una ni otra, que es lo que venía un poco a explicar con esta imagen, sino que los sistemas de inteligencia artificial son sistemas que nos están permitiendo una gestión diferente de los datos como lo hemos entendido hasta ahora. Normalmente, digamos en los inicios de lo que viene a ser el estudio de la abogacía o el estudio de cualquier materia, los datos los encontramos en documentos que vienen a ser papeles, que son bibliotecas, repositorios, etcétera, etcétera. Poco a poco esto se ha ido refinando y llegamos a sitios en los que hay documentación por doquier. Ya hablamos de Google, etcétera. El cambio que ha supuesto la inteligencia artificial es precisamente que tenemos que cambiar otra vez el paradigma en el que nosotros hemos sintetizado los datos tradicionalmente. Estamos muy acostumbrados al motor de búsqueda de Google. El motor de búsqueda de Google, que le ponemos tres términos y nos aparecen relacionados, un listado de términos que nos pueden interesar, de enlaces en los que nosotros buscamos información, eso está desapareciendo. No es que se vaya digamos, a desaparecer por completo, sino que los nuevos sistemas de búsqueda que se están desarrollando, es decir, estos algoritmos de inteligencia artificial, les están dando mil vueltas. Esto yo ya me baso un poco en la realidad. ¿Por qué les están dando mil vueltas? Porque digamos que el procesamiento que hacen de las palabras que nosotros les damos y el entendimiento es muchísimo más ágil, muchísimo más rápido y se refleja muy bien en lo que nosotros pensamos, ¿no? Aquí os presento un poco a Juristía, ¿vale? Juristía es el asistente de la realidad que venía a traer de la herramienta que tenemos nosotros, de Globalia. Globalia es una base de datos que ha creado Economisa Juris Group, que además me ha dicho Ángel que luego o sea, la podréis probar. Juristía es nuestro asistente virtual. Es simplemente una manera de reflejar que esta inteligencia artificial puede realizar una serie de acciones que te ayudan en la gestión de tu trabajo. Digamos que lo que viene a hacer este asistente es que te ayuda en base a la tecnología a encontrar, sintetizar y crear información. Por eso, digamos que el paradigma ha cambiado. Hemos pasado de una barra blanca de búsqueda en la que metemos dos términos a hablar, por ejemplo, con chatbots en los que nosotros, por ejemplo, ChatGPT, que todo el mundo conoce, le podemos pedir que nos haga un resumen, que nos cuente un cuento, que nos haga una canción y eso crea texto. También que nos sintetice información, gestores de despacho e incluso análisis predictivo, que aquí es luego uno de los puntos más conflictivos de la inteligencia artificial, en el sentido que es capaz de, en base a datos, predecir datos. Esto es una tecnología, como digo, ya existe, pero lo que han hecho, lo que se ha generado a partir de 2022 con la gran salida de ChatGPT es convertirla en texto y permitir que se adapte al texto. Ahora entramos un poco también en todo esto más al detalle de lo que es tecnología, pero voy a empezar por lo que todo el mundo de aquí a lo mejor me entiende un poco mejor, que es el tema de regulación. En el tema de regulación, para la creación de una base de datos, yo voy a hablar mucho de lo que supone crear una base de datos o qué es una base de datos. La vamos a enlazar con el concepto de lo que es una base de datos jurídica, porque no es lo mismo un dato de un 0,1 que un dato que puede ser una sentencia o una demanda. Y luego la vamos a conectar con lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Para que nos entendamos. En base a esto, la regulación, la legislación actual se rige por tres puntos fundamentales, que es la titularidad, la protección y el uso de inteligencia artificial. La titularidad es muy importante en base a la propiedad intelectual, es decir, de quién son los datos, qué protejo yo cuando creo un sistema de base de datos, qué puedo coger y qué no, porque no me pertenece, qué derechos de autor tengo como unas y otras, qué puedo explotar, qué no puedo explotar, qué son ciertos tipos de datos públicos o privados, etcétera. La protección, como todo el mundo ya también conoce, el reglamento de protección de datos nos obliga a la gente que tiene una base de datos o que quiere explotar el uso más, a lo mejor, comercial o incluso ceder esos datos, nos obliga, digamos, a tener una serie de derechos protegidos, que vienen a ser pues, la anonimización, tenemos la gestión de los datos, es decir, que nosotros nos hacemos responsables de ese tratamiento y luego por eso, también la protección del mismo, es decir, que no exista un riesgo de que nos roben esos datos, etcétera. Hablamos un poco de la titularidad.
y aquí tampoco quiero detenerme mucho porque la materia es súper extensa en titularidad de derechos de autor y de propiedad, pero tenemos que entender qué es una base de datos en el, digamos, y cómo se ampara legalmente, ¿no? En este sentido, tenemos el artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual, que nos establece pues, que se consideran bases de datos las colecciones, obras de datos y de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica, accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma. En este sentido, lo que nos está definiendo es que la base de datos, lo que se protege o lo que tú puedes considerar como propio, como tuyo, es la estructura. Y esto es un punto muy importante porque a raíz de la estructura es donde nosotros vamos a hacer esa conexión entre lo que es el dato y lo que es el buscador de datos o el sistema, por ejemplo, de inteligencia artificial. En esa estructura, lo que tenemos es la posibilidad nosotros de cómo estamos gestionando esos datos. Y eso es lo que realmente protege este derecho. Y quiero también hacer un inciso en que no está protegiendo ni los datos que tenemos dentro, ni el software. Es decir, vamos a hacer un supuesto en el que mi base de datos sea un Excel, que todo el mundo conoce Excel. Y yo lo que estoy haciendo es recopilar datos y poner columna 1, el dato número 1. Fila 1, el dato número 1. Columna 1, el nombre de la persona, el correo electrónico, el número de teléfono. O en el caso, por ejemplo, de la sentencia, podría ser la fecha de la sentencia, el nombre del ponente, la materia, el fallo. Podríamos, digamos, esa estructura sería una base de datos. Lo que estamos realmente protegiendo es cómo hemos gestionado esos datos, de cuántos datos y cómo los estamos, digamos, organizando, ¿vale? Evidentemente es un poco una reducción porque actualmente los sistemas más avanzados, pues estamos hablando de bases de datos relacionales, SQL, no SQL, no relacionales, los de data lakes, que son como montones y montones de información que se arrojan, digamos, a Internet y luego se van catalogando, tienen unos sistemas de gestión mucho más complejas. Pero bueno, en la ley de propiedad intelectual, como digo, se ampara esos datos, esas estructuras de datos y no ni los datos ni el software. En este sentido, los datos que nosotros recopilemos, por supuesto, han de ser públicos o cedidos en base a la ley de derechos de autor, es decir, con esos derechos de autor o que, por ejemplo, se haya expirado esa titularidad. Es decir, que de alguna manera los recopilatorios que hagamos de esos datos tienen que estar permitidos por ley, porque si no, evidentemente no podríamos mostrarlos. Y aquí quiero hablar un poco también de las exclusiones. ¿Por qué? Porque o sea, la sensación es un poco que en el tema del derecho no hay una regulación clara sobre lo que es un dato público y no público. Y esto lo digo en base a las famosas sentencias. Digamos que la legislación es accesible a todo el mundo y, de hecho, cualquiera de vosotros ahora mismo podría coger, scrapear, digamos, recopilar toda la legislación que existe en España a través del BOE, que sería relativamente sencillo, catalogarla y mostrarla. Es decir, pues que la gente pueda acceder, pueda consultar, pueda ver los artículos de las leyes, etcétera, porque es una información que está pública y así lo dice el artículo 13 de las exclusiones, ¿no?, que habla en la Ley de Propiedad Intelectual. Es decir, que todos los reglamentos, leyes, sentencias, acuerdos, deliberaciones que hacen organismos públicos, por también una cuestión de transparencia, han de estar disponibles para todos los usuarios. En base a esto, nos encontramos una problemática y es que, por ejemplo, aunque no lo veamos tan claro a lo mejor, las sentencias no son realmente públicas. Hay una ley de 2007, que es la ley de 16 de noviembre sobre reutilización de la información del sector público, que nos destaca el hecho de que los organismos públicos pueden licenciar este tipo tener acuerdos, digamos, privados para el acceso a este tipo de informaciones. Y aquí es un punto también importante las sentencias. Básicamente lo quiero enfocar en base también a la eterna pregunta de por qué una base jurídica especializada es mejor que ChatGPT.
ChatGPT, aunque pueda consultar las referencias que se hacen en las sentencias, no tiene acceso a las sentencias porque no tiene un acuerdo de licenciación y de creación de estos grandes RAGs, porque el CENDOG, que es el organismo que se encarga de esto, no le traspasa esa información y no la adquiere, digamos, no la compra. Esta, digamos que es un debate un poco en claroscuro, porque sí que es verdad que en 2010 se intentó realizar un reglamento que sí que esclarecía estos hechos y determinaba qué tipo de licencias, qué tipo de compras, qué tipo de productos podías obtener como editorial jurídica, digo editorial jurídica, digo cualquier persona, para, para el acceso a las sentencias y poder descargarlo y, como digo, clasificarlo en bases de datos. Lo cierto es que este reglamento, este acuerdo, se reputó nulo y no hay nada más que una normativa de 2007 en la que no se ha desarrollado este sistema de licencias a la hora de obtener datos. ¿Qué significa esto? Que estamos regulando en 2024 con una regla de 2007 el sistema que nosotros tenemos de obtención de sentencias. ¿Qué viene a significar? Que a la hora de, por ejemplo, segmentar estos datos para la inteligencia artificial, no hay nada escrito. No podemos hablar de que la IA pueda acceder a unos sistemas, por ejemplo, privados o semiprivados, como puede ser el CENDOG. Tampoco existe un acuerdo por el que se le permita acceder a esos datos si no eres un organismo que quiera adquirir los documentos y que tenga como un cierto interés para explicarlos. Tampoco es que estos datos sean del todo accesibles a las personas, al público, porque os invito, por ejemplo, a que probéis en el CENDOG a buscar muchas sentencias. Al final se paraliza porque es un sistema de protección de base de datos. Al final el CENDOG lo que tiene también es otra base de datos que está protegiendo de acuerdo a los principios de la RGPD, en base pues, a la protección, a la garantía, a la anonimización, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí abro un poco el debate, también a lo mejor para una pregunta futuro, sobre cómo creéis que se puede desarrollar esta regulación posterior de los datos públicos para la inteligencia artificial, que al final debe beber de buenos datos para dar buenas respuestas, que lo veremos un poco a continuación. Sobre protección de datos, que también es una materia súper extensa y tampoco quiero detenerme en exceso, es un poco comentar las tres grandes patas de gestión que nos impone a la hora de tener una base de datos. Digo gestión porque al final una base de datos debe de obtener datos fiables. Es decir, tú estás obteniendo datos que son verídicos, crees que son importantes. Ahora veremos también la definición de lo que considero un dato jurídico. Es decir, bueno, por adelantarlo un poco, que tiene un valor jurídico. En este valor jurídico que se le da al dato, normalmente lo que se obtienen son informaciones abiertas, es decir, informaciones con todos los datos, informaciones con datos personales, con imágenes, con textos, con vídeos, que también tienen que estar, como digo, correctamente cedidos, pero tienen que estar también correctamente protegidos. Y en esta protección se habla mucho de la anonimización, que es un término bueno, que cobra mucha fuerza y que se puede también con sistemas de inteligencia artificial, la anonimización y la pseudonimización o tokenización, que básicamente consiste en cambiar de nombre las palabras que considere con bueno, pues datos personales, como pueden ser nombres, DNIs, números de placa, matrículas de coche, en fin, un montón de datos. Esto es una de las obligaciones que recae sobre todos los titulares de protección de datos, que es esa censura y anonimización de los datos. En cuanto a gestión, por supuesto, nosotros hacernos responsables del tratamiento del mismo. Por ejemplo, a la hora de gestionar un derecho al olvido, puede que haya datos que sean públicos, es decir, el BOE, de hecho, muchas veces publica DNIs de gente que ha aprobado una oposición, por ejemplo. En ese sentido, la gente tiene el derecho al olvido, es decir, a llegar a esa institución y decir, oye, quiero que se me borre totalmente del sistema y el reglamento de protección de datos pues, te obliga también a gestionar esto, con lo cual siempre hay que tener esa capacidad de poder gestionar los datos, eliminarlos, cargarlos de nuevo, cambiarlos de nombre, lo que sea, pero siempre respetando estas obligaciones interpuestas por bueno, el reglamento del Parlamento Europeo y por la directiva que se traspuso en 2018. Y por último, proteger.
porque los sistemas de protección o sea, el reglamento de protección de datos también obliga a las bases jurídicas, a las editoriales y a todo el que tenga esos datos jurídicos a protegerlos, es decir, a tener un sistema de control sobre esos datos y a que no puedan venir terceros externos a atacar tu base de datos, a robarla, a publicarla, etcétera, etcétera. En este sentido, para que más o menos podáis ver una de las medidas que más se utiliza, es precisamente esos CAPTCHA que pueden salir en el Zendog. Si tú buscas y empiezas a clicar sentencias como loco, llega un punto en el que te dice, oye, quiero saber que no eres un robot. Eso de que no eres un robot, que además nos aparece en múltiples páginas web, es porque los robots te permiten hacer scrapping. Scrapping es coger el contenido de una web y descargárselo prácticamente entero y, por tanto, publicarlo. Si nosotros publicamos un documento en abierto, tenemos que tener en cuenta pues eso, que no nos lo puedan robar o que no puedan acceder a los metadatos si anonimizamos que no se pueda ver. Como curiosidades, muchas veces puedes encontrar que hay gente que te manda un Word o un PDF censurado con una línea negra encima y si tú tienes el PDF puedes quitar la línea negra y aparece el dato detrás, ¿no? Pues ese tipo de protección que tienen que tener los reglamentos las bases de datos. Luego, por último, quería comentar el reglamento de inteligencia artificial. ¿Qué obligaciones tiene respecto a las bases de datos jurídicas y cómo infieren ellas? Este reglamento no afecta directamente a las bases de datos, pero sí que es cierto que todas las bases de datos van a ir acercándose a la inteligencia artificial, pues porque, como digo, como sistema de búsqueda tiene muchísimas más facilidades, posibilidades y ayuda mucho más, ¿no? En este sentido, os he dejado aquí, que creo que lo veis, un webinar bueno, lo presento yo, pero no es por hacerme autobombo, sino por el hecho de que Javier Fernández Lasqueti del Zaburo explica muy bien todo el mapa conceptual de lo que es el reglamento. Pero yo me he querido quedar con las 5 pinceladas, yo creo, más importantes del reglamento a la hora de establecer estas obligaciones, ¿no? El sistema de riesgos, porque es importante que existan un nombrar qué riesgos puede tener, porque la inteligencia artificial, como digo, bebe de unos datos y esos datos pueden generar riesgos para el ser humano. Por ejemplo, todo el mundo conoce la famosa sentencia, o bueno, hace poco creo que también ha habido un apercibimiento, porque una persona a la hora de redactar una demanda y ir al juzgado, pues añadió sentencias que son falsas, que no existen. Ese sistema de riesgos pues, puede llevar a muchísimos más riesgos porque los datos pueden estar segmentados, las famosas alucinaciones, en fin. Ese tipo de riesgos los fundamenta y lo que establece, bueno, la directiva intenta que esto vaya a ser traspuesto por los diferentes estados, pero sí que establece este marco de máximos para ir informando de qué riesgos tiene este tipo de sistemas, que no se le puede encargar con cierta información, y luego prohibiciones, un poco enlazado con el sistema de riesgos, sobre los fines perjudiciales que tienen estos usos. Por ejemplo, si nosotros estamos vendiendo una inteligencia artificial que pueda predecir el futuro, podemos llevar a alguien a creerse una información. Estamos engañando y en caso de que sea una información sensible, como podría ser información bancaria, le decimos, oye, mira, que según mi inteligencia artificial puede predecir dónde van a ir pues yo qué sé, cuál va a ser el siguiente pelotazo en bolsa, ¿no? Entonces, en base a un modelo de predicciones, lo vendemos muy bien y al final, pues eso falla, también eso es una prohibición. Y ahí, un poco trasladado a eso, las sanciones que pueden llegar hasta los 30 millones. Dicho esto, es bastante severo o bastante duro las sanciones. Además, creo que también conlleva un 10% también de la facturación. Es decir, que tiene unas sanciones bastante duras. No solo se queda en eso, sino que también habla un poco del fomento, de la creación de lo que son los sandboxes. En España se ha creado también la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que es la ESIA, un poco como también organismo encargado de fomentar el uso correcto de inteligencia artificial. Como digo, esto se tendrá que ir regulando poco a poco por parte de España, del Estado español, pero por lo menos tenemos ese marco que busca el fomento a través pues, de impulso económico, de mejoras, etcétera, etcétera. Y luego transparencia. Aquí en la transparencia se abre un debate bastante interesante, que no sé si últimamente lo estoy viendo mucho más, y es que la gente
tiene que hacer saber a la persona si esto lo ha generado una inteligencia artificial o no, o si está usando un sistema de inteligencia artificial o no. Hace mucho tiempo salió un poco también el debate de si al final tendríamos una etiqueta IA. Creo que es un poco hacia donde se está intentando llevar, sobre todo por el sistema de riesgo. Al igual que hay un etiquetado en los productos bancarios sobre el riesgo que tiene del 1 al 6, igualmente en los alimentos, ¿no? Con este estándar que había sobre creo que es de la A a la E, ¿no? Que sobre la salubridad de los alimentos, etcétera. Eh, Parece ser que el legislador europeo haya encontrado un poquito el tino, ¿no? Y a lo mejor terminamos viendo un sistema de etiqueta de IA en el que te dice, oye, pues este sistema tiene más riesgo porque alucina más, o porque los datos son de tal manera o de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un poco el mapa, digamos, que se ha llevado en este reglamento. Como digo, el reglamento es un reglamento de máximos que, a pesar de estar ya aprobado, da 2 años, si no me equivoco, para su implementación y su regulación posterior por el Estado, con lo cual esto es un poco cambiante, pero sí que en esos máximos encontramos pues, límites muy obvios como respeto a los derechos fundamentales, la utilización de datos, pues como digo, respetando la protección de datos, el derecho al honor, etcétera, que son importantes para sentar las bases de uso de la inteligencia artificial. Vamos a entrar ahora un poco más en materia, saliéndonos de lo legal, para establecer qué es una base de datos con inteligencia artificial, ¿vale? Quiero desmitificar un poco lo que es una base de datos con inteligencia artificial, porque la gente tiene la sensación de que es lo mismo. Pero en realidad hay dos bloques diferenciados. Por una parte tenemos la base de datos tradicional, que es lo que estaba hablando un poco de esa gestión, de esa estructura con esos datos, ¿vale? Que los datos siempre van a ser protagonistas. Y por otra parte tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un sistema que imita a la inteligencia humana. Imita en el razonamiento, pero no deja de ser un algoritmo que lo que hace es el procesamiento de texto que ha sido entrenado previamente. Todo lo que se hable del entrenamiento de inteligencia artificial, de los modelos de lenguaje, es un entrenamiento que se hace previo a la utilización por bases de datos, ¿vale? Las bases de datos son, al final, no deja de ser un modelo de enchufe y conexión. La electricidad la va a poner la inteligencia artificial, por decirlo así, va a ser el que dé corriente o quien luzca, pero realmente los datos de los que beba van a estar estructurados aparte, van a estar gestionados aparte y van a dar unos resultados aparte. Aquí he puesto un poco las dos definiciones, ¿no? De lo que es una base de datos como conjunto organizado que se almacena electrónicamente. Más adelante tengo bueno, la definición de sistema de inteligencia artificial como combinación de algoritmos para simular capacidades humanas. Bueno, la base de datos impulsadas por inteligencia artificial son aquellas que utilizan redes neuronales para clasificar grandes volúmenes de datos. Disculpad, no sé si me escucha bien porque me ha salido aquí un mensaje de que tengo algún problema. No sé si alguien me puede decir algo, pero bueno, yo sí no sigo. Em, Sobre las redes neuronales, como decía, las bases de datos de inteligencia artificial no dejan de ser un sistema, o la inteligencia artificial, que lo que hace es una conexión de ideas muchísimo más rápida que la que hacemos a la hora de buscar con un buscador tradicional. Porque un buscador tradicional enlaza conceptos. Si nosotros enlazamos el concepto, yo qué sé, divorcio, podemos sacar información sobre qué es un divorcio, los divorcios, las 10 razones por las que se divorcia más la gente, un montón de datos. La inteligencia artificial va un poquito más allá. Te pide de divorcio que le expliques qué es lo que estás buscando de divorcio, porque en base a eso va a intentar acomodarse a la búsqueda y la síntesis de esta información. Antes de entrar también un poquito más en inteligencia artificial y cómo funciona, que esto es un poco, yo creo, complicado, pero más o menos debería encajar, es muy importante resaltar el dato. El dato jurídico, esta definición es de cosecha propia. Yo establezco que es la información necesaria para el conocimiento de algo que tiene relevancia valorada por el derecho, un poco mezclando las dos definiciones de dato y jurídico del diccionario panhispánico de derecho, que seguro que muchos conocen. Pero la idea es que al final, por una parte, un dato jurídico eh, no tiene un formato definido, ¿vale? Está relacionado con el derecho, nos aporta una información relevante y tiene una utilidad. Es decir,
el hecho de que esté relacionado con el derecho ya nos va a dar un poco esa utilidad, pero bueno, es la idea de que nos aporta una visión, una sentencia, una norma, lo que sea, un documento que para nosotros es relevante como abogados. ¿Por qué es relevante? Porque lo podemos usar, porque puede contestarnos a una pregunta que tenemos, porque puede ayudarnos a entender un caso, porque los hechos son similares y queremos ver qué pasa en este sentido. Aquí el dato jurídico, este dato que nosotros tenemos, es lo mayoritariamente relevante para, por una parte, la creación de esas bases de datos y por otra parte, la interacción con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Primero, con las bases de datos, porque nosotros tenemos que estructurar las bases de datos. Es decir, tenemos que hacer un dataset, que es un bloque de datos gigante. Vamos a ponernos, yo por ejemplo, manejo 4 millones de sentencias, 200.000 formularios, casos prácticos, con fichas, con vídeos, todos esos son datos, esos datos son relevantes. Esos datos se almacenan en un dataset, que puede ser de la manera que queramos. Se estructura. Eh, le creamos, digamos, una ficha a cada uno de esos datos. ¿Qué es un dato? Pues, por ejemplo, la sentencia, he puesto aquí una aleatoria, 1651 de barra 2024. Pero de este dato creamos metadatos. Esto es muy importante por el hecho de que los metadatos son, digamos, la clave para que la inteligencia artificial funcione un poquito mejor. Porque nosotros si le damos datos enormes, la síntesis que va a tener del contenido va a ser muy vaga. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo te estoy preguntando por algo muy concreto y te doy para que te lo leas o para que te leas 200 sentencias en las que de 300 páginas cada una o de 50, me da igual, enteras, no va a saber conectar bien esa red neuronal, esa inteligencia artificial, no va a saber conectar bien los datos y la fundamentación que estamos buscando. Es por eso que creamos los metadatos. O creamos, digo, bueno, siempre han estado, pero bueno, me gustaría también que poco a poco, cuando la gente, bueno, si me estáis prestando mucha atención, etcétera, que saquéis los metadatos de las diferentes documentos que estéis trabajando. Porque un metadato se reduce un poco a lo absurdo en el sentido de que puede ser cada una de las palabras de un texto. Ahora, en los metadatos que nosotros utilizamos, por ejemplo, son muy conocidos pues la jurisdicción, la fecha, como ha dicho el ponente, no sé, el día de los hechos. Luego también hay estructuras que, por ejemplo, lo que hacemos es estructurar esos metadatos en bloques, es decir, pues este es el bloque de los hechos, este es el bloque de los fundamentos. ¿Por qué? Porque la creación de esas estructuras permiten que a la hora de que una inteligencia artificial tú le digas necesito los fundamentos de derecho de algo, directamente puede descartar el resto de información. Ya va a ir a la columna, va a ir buscando y va a saber a qué te refieres. ¿Y por qué digo lo de absurdo de la palabra? Porque al final un metadato puede ser que nos estemos refiriendo a un divorcio contencioso o a un despido colectivo o a un despido improcedente o a lo que sea. Pero esas pequeñas etiquetas que nosotros le damos a cada uno de los casos es un metadato que es muy valioso a la hora de segmentar la información. ¿Por qué? Porque, como digo, la interacción que se produce entre los datos y la tecnología lo que genera es que nosotros añadimos un modelo de procesamiento de lenguaje, ¿vale? Este modelo de procesamiento de lenguaje, que es la inteligencia artificial o que conocemos como inteligencia artificial, está entrenado. Vale. Este entrenamiento el que seguramente habéis escuchado hablar puede hacerse de muchas maneras. A mí me explicaban con un ejemplo y me lo han machacado muchas veces, es, por ejemplo, ponerle fotos o ponerle, bueno, en el texto, en caso de texto, tú le dices, ese es un coche rojo. Y en un texto te habla de un coche azul, de un Volkswagen, de un Peugeot, no sé qué. Y te va a decir, ¿es este el texto? O sea, ¿es este el coche rojo que estás buscando? Y tú le dices, no. Em, y así, o sea, ¿es este otro? No, es este otro, no, es este otro, no. Hasta que dice, el coche rojo matrícula tal, y dice, ¿este coche rojo? Y le dices, sí, vale, ahí ya he aprendido lo que es un coche rojo, ¿vale? Vamos a extrapolarlo al derecho. Esta es una demanda de despido improcedente. Pues sí, bueno, por despido improcedente, lo que sea. Te va sacando un documento. ¿Es esta una demanda de despido improcedente? Y te dicen, no, porque eso es un despido nulo. Este es un despido objetivo. Este es un despido con una sanción, lo que sea. Hasta que al final acierta. Estos modelos que han sido entrenados, ¿vale? Se pueden entrenar de muchas maneras, pero como digo, hay modelos que están entrenados a nivel jurídico.
estos modelos tienen un mayor valor porque al final van a saber vincular mucho más la información. ¿Por qué digo esto? Porque ChatGPT no es un modelo entrenado jurídico, es un modelo entrenado general, una pasada de modelo y es enorme y funciona de maravilla. Pero estos modelos que están desarrollándose en base al derecho tienen una mayor precisión a la hora de sacar los textos. Y luego, por supuesto, la parte de los datos. Es decir, si nosotros tenemos los datos totalmente segmentados, es decir, tenemos un dato que es los fundamentos de derecho, pero dentro de los fundamentos de derecho tenemos cada referencia a cada artículo. ¿Vale? Imaginemos una tabla como un árbol de decisiones enorme y vamos ramificando ese contenido. Es decir, la sentencia tal tiene los fundamentos de derecho, en los que se cita el artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los que se habla de una deuda, en los que se habla de una sentencia. Todos esos metadatos ayudan a que luego cuando tú le preguntas por la sentencia que cita el artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, directamente vaya haciendo check, conectando y va sacando esa información. Aparte de esto, lo que permiten los modelos es interactuar de otra manera. Hemos cambiado la manera de interactuar y es un poco la última parte que vengo un poco a explicar. Aquí no se ven, espero que se puedan ver en la presentación, en la presentación que os he dejado, pero bueno, he dejado una serie de ejemplos para que también trasteéis en distintas inteligencias artificiales. Yo, como digo, he desarrollado Globalía, que es una base de datos genérica que te permite hacer diferentes cuestiones, pero si queréis, aquí os he dejado pues, temas de anonimización, temas de respuestas a consultas con datos sectoriales, que también es interesante porque no todos son generalistas. Tú puedes entrenar tu inteligencia artificial con unos datos pues solo de laboral, solo de penal, de civil. Eso puede generar respuestas mucho más concretas en ese ámbito. También un desconocimiento de materias más genéricas. Aquí cada uno está un poco gestionando su manera de entrenar, o sea, perdón, lo digo yo mal, de dotar a su inteligencia artificial con unos datos que están preparados, segmentados, estructurados, que digamos que ese es un poco mi trabajo, y que cuando lo conectamos a un modelo te da una serie de respuestas en base a feedback. Aquí os he traído un poco las 4 funcionalidades que tiene la inteligencia artificial que hemos desarrollado desde Economist and Jurist. Dicho esto, mi consejo es que bombardeéis a preguntas a todas, que probéis. Los sistemas no están perfeccionados, los lenguajes no son perfectos, pero tampoco es perfecto Google. Quiero decir, muchas veces le atribuimos a la inteligencia artificial, volviendo un poco a la primera diapositiva donde estaban esos dos caminos, digamos, la capacidad de acertar siempre. Y no es cierto. Acertar siempre vamos a acertar nosotros con lo que nosotros queremos. Pero si nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial algo y no da la respuesta, puede ser que no lo hayamos preguntado bien. Pero eso no significa que la inteligencia artificial no funcione. Al contrario, la inteligencia artificial funciona porque te está dando esa información o te está generando ese texto o te está generando ese resumen del texto, esas cláusulas, lo que sea, pero eres tú el que le tiene que decir qué es lo que quiere a la inteligencia artificial y en caso de que haya un fallo, pues no desesperar, el decirle, oye, pues esto no es lo que yo quiero, revísalo otra vez. En este sentido, también volver un poco a la imagen de juristía, ¿no? Es un asistente, es una persona que nos ayuda y le decimos, oye, hazme un informe de algo y si no nos gusta, viene otra vez y decimos, oye, esto no me gusta. ¿Cuál es la ventaja real de estos sistemas? La velocidad que tienen. Hemos pasado de tener que redactar nosotros en base a información que encontramos un escrito, incluso copiando y pegando, podemos hacer la prueba de cuánto cuesta copiar y pegar textos, ponerlos uno encima de otros y hacer un escrito, a pedirle que nos haga un modelo y nos desarrolle un modelo de 2 folios o de 3, tampoco súper elaborados, pero que nosotros ya eso lo tenemos hecho y podemos refinarlo, mejorarlo, pedirle que nos haga más cosas, que nos dé más información, etcétera. En estos 4 modelos, o estas cuatro funcionalidades que nosotros hemos desarrollado, podéis ver lo que serían distintos tipos de funcionalidades de inteligencia artificial. Lo digo porque la inteligencia artificial realmente, antes de ChatGPT, también existía y tenía distintas funcionalidades. Por ejemplo, una de las más claras es la de extracción de texto, de datos, ¿no? Nosotros le dábamos un escrito
y le pedíamos, oye, sácame las referencias de sentencias de este escrito. Esto es algo que se viene haciendo más, que se llama discriminativa, aunque son un poco feo y me digan, oye, que eso es muy, muy feo, pero sí, es verdad que lo que hace es discriminar los datos de los metadatos que nosotros ya le hemos segmentado de una sentencia o de, bueno, de una sentencia, de un documento, un dato jurídico, y extrae, digamos, pues nos hace un resumen de una sentencia enorme, nos sintetiza la información, un beneficio de tiempo realmente yo creo importante para cualquier abogado, porque al final estás buscando una serie de documentos para tu caso y tienes que leerte una sentencia de 300 folios y no conozco a nadie que se la haya leído de pe a pa, sino que ha hecho un poco lectura diagonal. Entonces, al final pierdes tiempo, te saturas mentalmente y lo que quieres es pues alguien que te haga un resumen, ¿no? Pues la inteligencia artificial ha venido un poco para ayudarnos en esto. Aquí además tenemos la ventaja de que como nosotros le estamos dando el dato jurídico que hay que analizar, no existe un riesgo ni de alucinaciones, ni de que no encuentre, ni de que falle. ¿Por qué? Porque le hemos reducido nuestro universo de información, nuestra base jurídica a uno, con lo cual mucho más sencillo. Si nos vamos un poco más allá a otros sistemas de, bueno, de interacción con la base de datos, por ejemplo, tenemos lanzar una consulta y chat, ¿no? Lanzar una consulta nos permite localizar información entre millones y millones de datos, es decir, que le pidamos información sobre pues, la ley de propiedad intelectual y las limitaciones que tienen las bases de datos para, para la autoría de bases de datos. Nos haría un resumen, iría al apartado ley, lo que hemos hecho es enmarcar apartados, bloques de información, se segmentan esos bloques de información y te va dando resúmenes o pequeños textos de cada uno de ellos con sus referencias. Es importante esto sí, que nos aseguremos de que la información es verídica. ¿Por qué? Porque ChatGPT no lo hace. ChatGPT te lanza información y además os invito a probar y decir, oye, esta referencia o esto no me lo ha referenciado. O pedir una definición y cuando dé la definición, si no la da con una referencia, le decís, oye, esto no es verdad, esto no lo ha dicho. Y dice, uy, perdón, me he equivocado, esto lo he inferido yo de un libro de tal. En este caso, lo que nosotros trabajamos con los datos es para que no exista alucinaciones, para que los datos, que lo que se centre es la búsqueda, pues sean verídicos y que, por supuesto, muestre esas capacidades. El sistema de chat es un sistema más abierto. En el sistema de chat es mucho más ChatGPT y lo que nos permite es interactuar con texto, pedirle que redacte. ¿Por qué podemos pedirle que redacte? Porque ya existe texto en los documentos que le estamos dando. Le estamos diciendo, oye, redáctame una demanda de divorcio. Como nosotros tenemos estructurados en la base de datos lo que es una demanda de divorcio, lo que va a hacer es replicar esas estructuras, va a leerla y va a decir, antecedentes de hecho, fundamentos, tal, ¿en qué se basan cada una de estas demandas? Ah, pues mira, en todas dice pues que el uno es que ambas personas se casaron el día tal, pues lo voy a poner, pum, y además lo pone censurado también porque está entrenado para que no dé datos personales, aunque los hubiese o si no los hay, pues pone nombre de la persona, para que nosotros vayamos introduciendo esos campos. Realmente, como digo, y por hacer también un esquema de trabajo, yo siempre utilizo la búsqueda de documentos a la hora de plantear un caso jurídico. Si no tengo mucha idea, pues le digo, oye, dame información de esto. Cuando tengo las referencias a varias sentencias, le pido al extractor de datos o a la comparativa de documentos, que es un poco esa IA discriminativa, que me extraiga o que me resuma los datos. Con lo cual tengo en 5 minutos 3 sentencias resumidas en las que he visto si me vale o no me vale para la argumentación. Me ha dicho los fundamentos jurídicos que necesito. Y si necesito plantear un escrito sobre eso, unas alegaciones, una demanda o lo que sea, luego voy al sistema de chat y le digo, oye, redáctame una demanda en base al artículo tal, utilizando esta sentencia y haciendo hincapié en que en el fallo pido costas procesales y tal. Y, como más o menos lo que sabe, me saca ese modelo. Yo a partir de ese modelo tendré que trabajar, pero el tiempo que se ha ganado síntesis de información, de estructura de esos datos es enorme. Es enorme y lo digo, yo al principio también era muy escéptico y lo que os invito es a que probéis este tipo de sistemas que pueden ser, el mío es válido, pero puede ser cualquier otro. Puede ser que de una sentencia extraigamos un dato y luego busquemos información. Pero en cuestión de 20 minutos podemos tener planteado un escrito de unas alegaciones para un cliente que luego, como digo, tendremos que repasar, que nos hubiese costado a lo mejor una tarde o 2 tardes plantearlo, entender muy bien de qué va el tema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que
digamos, la ventaja real de estas herramientas es precisamente el ahorro de tiempo que nos genera. Y aquí voy a acabar un poco con el tema también del prompting, en el sentido de, para la interacción con los sistemas de inteligencia artificial, es importante saber qué queremos pedirle o cómo lo pedimos. ¿Por qué es esto importante? Porque tenemos que cambiar un poco el planteamiento general de cómo buscábamos antes información. La información que hemos estado buscando hasta ahora ha sido en base a términos, es decir, en Google. Nosotros hemos puesto, además, un ejemplo real en la base de datos que nosotros podemos reproducir las consultas anonimizadas para ver si hay algún fallo, etcétera. Bueno, pues me encontré una consulta que ponía aborto. Nunca sabremos si la persona quería información del aborto, quería un marco teórico, estaba buscando la regulación, en qué ley se encuentra regulado el aborto, no lo sabemos, o si quería una convención de los derechos humanos, o en qué países, no sabemos por qué. Porque esta persona lo que hizo fue mentalidad Google, decir aborto, a ver qué me sale, información a cholón. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial le decía, no entiendo la pregunta. Y eso frustra, ¿no? Al final, que no nos den lo que queremos, frustra. Es a través del prompting donde nosotros podemos interactuar mejor. Aquí luego, bueno, abriré un debate, pero eh, lo que quería también establecer es que no existe un único prompt que vaya a funcionar, existe nuestro prompt. Nuestro prompt es lo que se acomoda a lo que nosotros necesitamos. Es decir, por ejemplo, aquí he dejado un ejemplo tonto de un prompt que he hecho yo. Digo tonto en el sentido de que lo podéis copiar, pero que puede ser que os guste o no os guste o lo que sea. Como veis, yo no le pido que me dé información del aborto, o me diga información sobre un procedimiento civil o lo que sea. Yo le digo, eres un abogado experto en derecho civil. ¿Por qué? Porque los metadatos que está encontrando dentro de la base de datos, los que yo ya he marcado, los va a buscar a través de la pregunta que yo le haga. Es decir, si por ejemplo yo le estoy diciendo que es un abogado experto en derecho civil, eliminando todo lo que no sea derecho civil, ese tipo de pequeños tips que le estoy dando le sirven a la inteligencia artificial para afinar más el tiro, ¿vale? Entonces, le he pedido a la parte contraria, he interpuesto una reconvención de demanda alegando que existe, o sea, yo le he explicado todo el caso. Lo he intentado hacer de una manera pues coherente, es decir, pues que ha habido una reconvención a la demanda, que me toca hacer unas alegaciones sobre esa reconvención a la demanda, y esas pequeñas palabras son las que se va a quedar a la hora de darle un valor a otro y sacar esa información. Y luego, una de las cosas que aquí, esto sí que espero que la gente se quede con ello porque creo que es de lo más fundamental, es el hecho de la última frase, ¿vale? En esta última frase tenemos que recordar que la inteligencia artificial puede hacer varias tareas a la vez. Es decir, no le estamos pidiendo únicamente que redacte o que nos dé información, sino que, por ejemplo, le podemos pedir, como he puesto yo, cuando redactes el escrito, haz un listado con todas las referencias que hagas. ¿Por qué? Porque así nos estamos asegurando de que esas referencias existen, podemos verlas a través de la base de datos, pero podemos pedirle muchas cosas más. Por ejemplo, imaginemos que es un escrito penal. Podemos decir, dame preguntas que harías en juicio o en sala. Entonces, la inteligencia artificial va a ir buscando esa información y va a decir, pues una pregunta relevante puede ser sobre esta prueba que ha citado esta sentencia, ¿no? Pues otra pregunta puede ser, o por ejemplo, ¿cuánto debería tasar la redacción de este escrito para mi cliente? Pues también te va a hacer lo va a intentar y va a decir, oye, pues según la sentencia tal, tasó esto en este valor, entonces en base a pues, los criterios de honorarios que había en el año tal, porque ahora mismo no se puede utilizar, yo creo que sería esto. Es decir, le podemos pedir que sobre el escrito nos haga diferentes estructuras, que nos resuma una sentencia o que, oye, cuando redactas el escrito nos haces un resumen. Es decir, el prompt, digamos que lo aguanta todo. Cuando digo lo aguanta todo, también lo digo para que vosotros lo probéis, que vosotros digáis, oye, voy a mandarle toda la información que yo tenga, voy a explicarle todo lo que tengo y a ver qué sale. Y luego vamos repreguntando, le decimos, pues de esta demanda extiéndete más en los fundamentos jurídicos, en los de derecho. Quiero que me des una explicación de este artículo que me has citado y que no sé de qué va. Y entonces te vas a ir sacando doctrina, digamos que se va a ir acomodando el escrito. Y aquí es donde un poco viene uno de los debates que últimamente hay sobre la mesa, que es, ¿debe el abogado aprender prompt o debe el desarrollador generar sistemas sencillos de interacción para que el abogado no tenga que aprender o que tener más capacidades? Sinceramente, yo abogo más por la segunda. Esto es un debate que si queréis también podemos comentar.
porque al final el abogado tiene que preocuparse de tener ese escrito y esa capacidad. Entonces, simplificarlo siempre es mejor. Ahora bien, creo que también es muy importante, o, bueno, en el caso del abogado, digamos que a nivel usuario se vaya obteniendo esa capacidad de gestionar esos prompts. ¿Por qué? Porque al final es la manera de interactuar con estos sistemas que muchos, como digo, en una parte del nuestro, es en abierto. A pesar de que, por ejemplo, en el extractor de texto tienes un botón en el que te dice, oye, hazme un resumen, pum, tú pinchas y ya es el resumen. El prompt aquí te lo he dado yo, es decir, yo he generado ese prompt para que la inteligencia artificial ya saque la información con que tú cliques un botón. Pero más allá, digamos que el aprender estas frases, esta interacción, también es importante. Aquí un poco el debate para que la gente pues diga, oye, yo creo que es interesante, yo creo que no. Al final tengo la sensación de que va a ser un poco como la mecanografía o como buscar en Google, que todos nos iremos adaptando a ello y tampoco merece la pena, o bueno, merecer la pena sí, pero hace falta pues especializarse demasiado en este tema. Pero bueno, que creo que es una habilidad pues que puede entrar, ¿no?, a ese debate. Por concluir, que además ya me voy un poquillo de tiempo, creo que las bases de datos son el sistema perfecto para esa escasez de información, solucionarla. Creo que al final la idea es que todo el mundo pueda acceder a estos sistemas de inteligencia artificial que van a ponerse sobre la mesa pues funcionalidades súper diversas y que estamos a años luz todavía un poco de entender todo lo que se va a poder hacer al respecto. Creo que de momento la regulación lo que está estableciendo son unos límites, unos máximos, como por ejemplo la inteligencia artificial o la propiedad intelectual, nos establece pues esos sistemas de autoría, de uso, de lo que podemos hacer y no hacer, pero que todavía está verde, es decir, en inteligencia artificial no hemos entrado de lleno y en bases de datos tampoco realmente hemos definido lo que es una base de datos y quién puede acceder, cómo, estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial, como digo, desmitificarla, que no es un sistema que vaya junto a la base de datos con IA, no, sino que las bases de datos se conectan a la inteligencia artificial con esos modelos de lenguaje interactivos que pueden estar especializados en derecho. Y luego, por supuesto, pues eso, invitaros a que probéis todas las inteligencias artificiales que podáis. Si os gusta este mundillo, que le saquéis fallos y sobre todo que le saquéis partido, porque al final yo siempre lo digo, ¿no? A lo mejor destornilladores, digamos que hay muchos en la herramienta y a lo mejor si utilizamos uno de plano no vale para uno de estrella. Pero sí que podemos encontrar uno que sí que nos sirva. Entonces, yo creo que el beneficio real es probar todos estos sistemas, las bases de datos, consultas, chat GPTs, todo lo que podáis para así pues ir cogiendo esa experiencia y pudiendo sintetizar la información. Y con esto yo creo que termino y me quedo pendiente a las preguntas. Y espero no haberme pasado mucho de tiempo y que se os haya hecho leve. Muchas gracias. Ha sido una jornada muy interesante. Vamos a pasar a las preguntas. Ujú. Mira, nos pregunta Luis, nos dice, ¿proporcionáis la API, la interfaz de programación de aplicaciones de la base de datos o es para uso exclusivo de vuestro asistente? En este caso, si hablamos de lo que es Globalía, es uso exclusivo de nuestro asistente. El tema de APIs, que además es muy interesante, yo de hecho os he dejado la de ChatGPT. En la presentación hay un enlace que te lleva a la de ChatGPT para que la podáis probar. Evidentemente, el problema de todo esto es que estas APIs conllevan un coste por el tema de tokens de salida, de respuesta, y no conectamos. Nosotros lo que sí que podemos hacer es conectar esas bases de datos, que eso sí que lo hacemos. Es decir, las bases de datos las podemos conectar para que luego la API lo lea. Pero a nivel APIs hay muchísimas empresas que, bueno, si queréis, creo que no he puesto mi correo, pero debería haberlo puesto porque, bueno, por LinkedIn me tenéis. Necesitáis información sobre estos temas de APIs, oye, tengo una base de datos y me gustaría conectarla con una API, probarlo y tal, podemos debatir y que me escribáis. Ya digo, creo que aquí además os he puesto, no se ven en esta diapositiva, pero el motor de respuestas jurídicas de Justicio, no sé si lo conocéis, pero Justicio tiene un modelo abierto para que podáis probarlo en Hugging Face. El sistema de chat, por ejemplo, un aplicativo que está también bastante trabajado en el modelo de lenguaje es Maite,
se llama maite.ai, y ahí también a lo mejor pues se podría interactuar con esas APIs y jugar con ellas. Hay otra aplicación que se llama Maisa, que ha desarrollado un sistema de lenguaje especializado en castellano, eh, que tiene la API disponible, que la podéis trabajar, y ya, bueno, luego sería a nivel un poco más técnico, que aquí ya sí que no me meto porque a veces meto unos palos tremendos, conectarlo con las bases de datos. Muchas Espero gracias. haber respondido más o menos. La siguiente Sí. pregunta preguntan Ujú. sobre qué opinión tienes sobre la inteligencia artificial desarrollada por despachos como gestores de conocimiento, por ejemplo, para búsqueda de jurisprudencia o de casos determinados. Bueno, al final yo veo un problema en este tipo de cuestiones. Yo, por ejemplo, es lo que digo, es prácticamente lo que hacemos aquí. Lo que pasa es que, claro, nosotros llevamos 30 años recopilando información y la cantidad de datos que tenemos es ingente. Entonces, las bases de datos jurídicas, y aquí puedo hablar perfectamente también de pues, Lefebvre, VLEX, Tirant, eh, Iberley, Sepin, o Colex, etcétera, todas trabajamos con millones y millones y millones y millones de datos haciendo estas estructuras. Con lo cual, el problema que tienen realmente los despachos es que solo van a tener la información de la que dispongan ellos, que es un poco lo que hablaba también de esa autoría y de pues esos datos que tiene. En este sentido, hombre, las respuestas pueden ser muy buenas, porque el caso se adapte justo, justo, justo a lo que estás buscando, ¿no? Pero también puede haber esas limitaciones de contenido. Yo me siento, por ejemplo, más seguro en una base de millones y millones de sentencias cuando busco jurisprudencia que en una base de datos a lo mejor de despachos o de consultas. Es más, a lo mejor más sectorial. ¿Por qué? Porque la cantidad es mayor. Entonces, si no me sale la primera, puedo pedirle 37 veces, que además va a salir 37 eh, o sea, sentencias diferentes probablemente. Y me va a acercar más a esos datos. Pero también es verdad que la creación de GPTs para un despacho puede aligerar mucho la carga de trabajo de los despachos, porque al final tú tienes tus 500, 100 modelos de demandas y tienes casos de eso todo el rato. Entonces, si tú tienes ya tus sentencias estructurada, tu base de datos más o menos segmentado, es un trabajo súper, súper bueno para luego decirle a un chatbot, muéstrame información sobre esto o qué podría hacer en este caso. Ya digo, eso es un poco más también en base a los datos y el volumen. Importante, lo más importante, trabajar muy bien el dato. Es decir, si tú tienes un despacho que tiene 500 documentos, pero de esos documentos ha sacado hasta el valor de los puntos y las comas, estoy seguro que va a tener más valor que una vomitona de millones de documentos que a lo mejor no tienen tanto sentido, ¿no? Porque al final pues te puede dar alguna sentencia que esté derogada o te puede decir, oye, esto eh, me pasó hace un tiempo también que le estábamos explicando un poco el tema de consanguinidad y lo que es la familia de los cuñados no los cogía. ¿Por qué? Porque hay que hacer ese entrenamiento, ¿no? Esa segmentación buena de datos para que pueda establecer bien esas relaciones. Dicho esto, yo lo que invito es a todo el mundo a que pruebe. Y, oye, ¿que te gustan más generalistas? Fenomenal porque tienes más información o más volumen. ¿Que prefieres algo más concreto porque tienes un despacho pequeñito y trabajas minando, como digo, poco a poco? Pues también está muy bien. Si al final la idea es que esto es un sistema para ganar tiempo y ser más eficiente. Y por último, la última pregunta es, ¿qué base de datos judicial es la mejor y más accesible para la consulta de sentencias reales? A ver, la mejor y más accesible, pues no lo sé. A ver, voy a tirar para casa, claro. Evidentemente, yo creo que Global IA es una herramienta que llevamos mucho tiempo trabajando, mucho tiempo potenciando y sobre todo en la que hemos querido hacer mucho hincapié en la inteligencia artificial porque sí que le vemos un valor muy, 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 muy importante. Aquí volvemos a jugar también con el tema de cantidades, de calidades. Oye, pues a mí me gusta más Tirán, me gusta más Lefebvre, me gusta más VLEX. Aquí luego para gustos colores. Pero sí que es verdad que la cantidad de datos es parecida. Sí que compramos todos al mismo proveedor, que es el Zendog. La información la segmentamos de una manera distinta y aquí yo creo que es donde viene un poco el valor. Y las funcionalidades que estamos desarrollando cada uno, tiene cada uno su baremo. Quiero decir, a lo mejor la gente puede encontrar muy sencilla la interfaz de Globalia porque
es un poco lo que estamos intentando también, que sea muy accesible al cliente, que a la hora de trabajarlo segmente muy bien la información, la estructure, porque estamos trabajando constantemente, pero a lo mejor alguien dice, oye, pues yo quiero, yo qué sé, la de Lefebvre porque me gusta que me explique las cosas con mementos más largos o me gusta la ahí ya luego cada producto se adapta. Yo tampoco voy a vender mal a nadie, aunque sí que os invito a todos, que además, como decía y me ha dicho Ángel, os enviaremos una prueba gratuita para que podáis testear la base de datos. Por una parte, el motor de búsqueda tradicional, la inteligencia artificial con Juristia, que está aquí en pantalla, o lo que necesitéis. Pues con eso damos por finalizada la jornada. Muchísimas gracias, José. Han llegado muchos Pues nada, mensajes de agradecimiento y ha sido muy interesante. bueno, me alegro, espero que todos lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo, ya digo, que haya servido y nada, estar en contacto sobre todo, no sé si también podéis dar mi correo, que se me ha olvidado ponerlo, por si necesitan alguna cosa o en LinkedIn hablarme, totalmente libres y que me lancen todas las cuestiones que quieran. Genial, muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.